Bendiciones y bienvenido a su programa Sobrenatural, donde cada lunes a las 7 p.m. hora centro tenemos algo muy especial de parte de Dios para ti. Y esta noche creemos que Dios te va a hablar de una manera impresionante como nunca antes a través de lo que una mujer de Dios carga de parte de Dios. Así que comparte esta transmisión, amén, para que muchas personas sean bendecidas a través de lo que esta persona va a desatar de parte de Dios. Y con nosotros está la pastora, la locutora, la mujer de Dios, Lidia de Jesús. Amén. Dios le bendiga en esta hermosa hora de la tarde, de la noche, de la mañana. No sé en qué momento usted va a mirar esta transmisión, que sabemos que muchas personas se conectan con nosotros, pero sabemos que personas posteriormente siguen viendo esta transmisión. Te bendecimos, Ismael. Gracias, amigo, por la invitación Amén. a este programa sobrenatural. Creemos que muchas veces algo que convence al pueblo del Señor no es tanto lo que él es, sino lo que vive de parte de Dios. Y el Espíritu Santo nos ha permitido vivir algunos tiempos, historias, y yo sé que muchas personas que acaban de recibir al Señor, que no saben cómo entrar, que admiran a muchos hombres y mujeres de Dios que ven en las transmisiones, que ven en diferentes tiempos, pero que les gustaría ser impactado. Y es bueno que comencemos a contar nuestros inicios cuando conocimos al Señor, que sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de ellos. Amén, amén. Mi hermano Luis. Amén, muchas gracias. Que Dios le bendiga a todos los que están ahí conectados. Le pedimos que compartan la transmisión, compartan este video para que otros sean bendecidos también como tú vas a ser bendecido. En cada programa hay una palabra diferente, un testimonio diferente que impacta vidas y creemos que esta no será la excepción. Así que pendientes. Amén. Así que antes de comenzar el programa, siempre nos encanta presentaros delante de la presencia de Dios con una oración. Así que si estás ahí, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria y honra en esta hermosa tarde, Señor. Espíritu de Dios, glorifícate de una manera impresionante a través de esta mujer de Dios, que lo que ella desate toque cada corazón que está ahí escuchando, presente, Padre, el oyente, Padre, que si lo está escuchando por la aplicación de Radio Aliento o si lo están mirando por YouTube, donde sea que lo estén mirando, Señor, que reciba algo fresco y nuevo de parte tuyo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Antes de comenzar con la pregunta, yo quiero decir algo. La pastora Lidia hace 2 años fue que me dijo a mí, me dio la idea de comenzar a hacer un programa. Yo no sé si se recuerda ella. Sí. Y ella me dijo, tú tienes que hacer un programa, tienes que soltar candela, tienes que soltar fuego. Yo no sé, vamos a ver. Y ahí eso surgió, esa hambre para comenzar a hacer eso. Así que muchas gracias por ese consejo y que ha sido de mucha bendición para miles de personas y creemos que esto va a seguir creciendo aún más. Tremendo. Amén. Pero quiero comenzar con sabiendo, con una pregunta. ¿Quién era Lidia de Jesús antes de ser la mujer de Dios, antes de aceptar a Cristo? ¿Qué fue lo que te llamó la atención para ir a los pies de Cristo? Pero ¿quién eras antes de Cristo? Muy buena pregunta, Ismael. Bueno, en realidad yo nací ya mis padres eran cristianos. Gloria a Cuando mi Dios. papá mi papá era alcohólico, entonces cuando él tuvo un encuentro con el Señor, él prometió a Dios que el hijo que tuviera se lo iba a entregar al Señor para Amén. que le sirviera. Entonces ahí nací yo prácticamente en una cuna cristiana, y yo vivía un evangelio, si se puede decir, ya con un conocimiento Ujú. de palabra, de oída, pero no había tenido un encuentro con el Señor. Wow. Como usted sabe, uno se desarrolla normalmente en la escuela donde uno anda, donde uno va, pero hubieron situaciones, circunstancias que yo pensaba que servía al Señor porque vivía un evangelio como una tradición, Sí. que muchas personas lo vivimos como una tradición, como una costumbre religiosa, Mm. que voy a la iglesia, pero me daba igual si hacía lo que tenía que hacer, pero no había tenido realmente un encuentro con el Señor. Entonces, Amén. era prácticamente una persona normalmente común, y yo probé lo que era ir a una fiesta, en algún momento de mi vida probé la cerveza, el alcohol, y absolutamente nada de eso me tocó mi vida en lo que era mi juventud, ¿me entiendes? Porque siempre había algo
dentro de mi corazón que me hacía saber que yo no pertenecía a ese lugar. Ujú. Y yo muchas veces quería como encajar en grupos de personas, de amigos, la influencia del momento para poder ser parte de ellos, pero siempre algo me atraía y me decía, no, tú no eres de ahí, tú no eres de ahí. Y yo siempre me mantenía al margen. No podía irme al mundo completo, pero tampoco le servía al Señor hasta que yo tuve la decisión de buscar al Señor a mis 17 años justamente, Ismael, y esto fue a causa de una decepción que yo tuve, Mm. ¿cómo se dice? Amorosa, se puede decir así. Ya mi esposa lo sabe, así Sí. que no hay problema por contarlo al Sí, aire, amén, ya él amén. sabe. Yo tuve un novio a los 16 años de edad, pero pues yo no estaba las cosas del Señor bien. Amén. Y este muchacho, pues, empezó a traer en las drogas, el alcohol, quiso usar algo como la manipulación. Mm. Y ese muchacho, pues prácticamente terminó conmigo y me luego quería que yo regresara con él. Le dije, no. Y me dijo, si tú no regresas conmigo, yo me voy a suicidar, me dijo. Y yo, Wow. Ismael, le dije, agarra, haz lo que tengas que hacer, yo misma te voy a ir a enterrar. Pero Dios mío. pasó un mes Wow. y ya yo no lo vi a ese muchacho. Me iba de lejos y me insistía, pero algo me tenía temor y me decía, no le hable, no lo recibas. Algo me pedía un temor. Entonces pasó un mes exactamente, Ismael, y donde mire cómo el Espíritu de Dios nos cuida a temprana edad, el Espíritu Santo tiene un cuidado de uno. Gloria a Dios. Y yo me acuerdo que yo estaba en la escuela y esta persona era un sábado y tenía que ir a la escuela un sábado, escucha. Mm. Tenía que llegar a la escuela y algo me mantenía, no te salgas, no vayas a la escuela, pero ¿por qué? Y me quedaba yo, ya se cuenta que yo paré y nunca se me olvida, Ismael, yo ya estaba en la puerta para salir a la escuela y algo me detuvo y yo dije, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo salir? Y haz de cuenta como que algo me tomó, pum, me sentó en la cama de mi recámara Sí. y me quedé frisada, dije, ¿por qué estoy aquí? Y me quedé, y ahí me tuvo el Espíritu Santo, que hoy sé que fue el Espíritu de Dios que me mantuvo ahí. Amén. Y me mantuve tranquila, como a las 2 horas más o menos, me dijo, ok, te puedes ir. Porque Dios siempre me hablaba a mi espíritu, ¿me entiendes? Llegué a la escuela, no pasó nada, yo me fui, pues yo sin saber, porque yo vivía, estudiaba en un lugar donde era a 1 hora de donde yo vivía con mi Wow. hermana. Me devolví a mi pueblo, como haz de cuenta que vivía que de aquí a Topica y me regresaba a mi casa a Topica y volvía de nuevo. Ok. Entonces, el lunes que yo llegué, me estaban esperando mi mejor amiga en la puerta de la escuela y salió corriendo y me abrazó. En ese tiempo yo no tenía teléfono ni nada de eso, no había redes sociales como hoy. Sí. Y ella me abrazó y me dijo, Lidia, ¿estás bien? Le dije, sí, ¿por qué? Me dijo Lidia, el sábado, me dijo, estuvo esperándote desde las 9 de la mañana, fulano de tal, para no dar su nombre. Me dijo, te estuvo esperando aquí y él dijo que venía por ti para que fueran a un viaje largo y que iban a ser libres. Y yo le dije que sí, Lidia, me dijo, él te estuvo esperando y hasta las 11:30 de la mañana él me dijo, ella no va a venir porque me la voy a llevar a un viaje. Y ella le dijo, no, ella no creo que venga hoy. Y dice, bueno, ni modo, me despides de ella, le dices que me tengo que ir. Y en la noche ese muchacho se suicidó. Entonces, prácticamente lo que él buscaba quizá era llevarme con él o hacerme daño, pero mucha gente me dijo que me estaba buscando, Ismael. Sí. Imagínate, entonces ahí el Espíritu Santo, fíjate, yo sin saber de Wow. profecía, sin saber de revelación, sin saber de tener un encuentro, un conocimiento que tenemos, siempre el que es profeta, toda la vida ha sido profeta. El que es profeta siempre tiene esa voz Mm. que le habla adentro y ahí yo sentí que el Señor me había guardado de ese muchacho. Entonces me empezó a dar mucho temor, mucho miedo. Sentía yo como eso que venía y me llevaba. Entonces eso me llevó a mí a buscar al Señor y un grupo de jóvenes que se hacía en mi ciudad natal. Me invitaron una joven y ahí Dios me habló a través del pastor. Y Wow. ella me dijo, hay una reunión de jóvenes, te quiero invitar. Me dije, ¿quieres ir? Sí, le dije de una vez. Entonces, Ismael, cuando yo llegué a esa reunión, lo primero que me dijeron, el pastor de los jóvenes, cuando me vio, me dijo, el Señor te libró de la muerte y te aparté para un propósito mayor, me dijo él. Y yo iba con mi corazón desgarrado, todavía no conocía a mi esposo, él les aclaro a la persona. Entonces, en esas Caray. noches, Ismael, donde yo tenía mi corazón, porque no es lo mismo que alguien te diga, me voy a suicidar por ti, a que lo haga, ¿verdad? Wow. Si fue la razón Wow, o Dios no, mío. como quiera, no es lo Sí, mismo sí. que alguien te diga a que lo haga. Eso es fuerte. Me traumé fuerte. Entonces, eso me llevó a una depresión interna donde yo dije, tengo que hacer algo. Entonces, cuando yo estaba ahí en el altar
y recibí al Señor, me reconcilié con el Señor y yo entregué mi vida a Cristo. Le dije, Señor, yo te quiero conocer. Y yo me acuerdo que esa joven que me presentó al Señor, Ujú. Daniela se llama ella, y ella me dijo, Lidia, pídele al Espíritu Santo que lo quieres conocer. Me dijo, Él te va a guiar. Y le dije, tengo un dolor. Me dijo, entrégaselo en el altar. Y yo me acerqué al altar, Ismael, y nunca se me olvida. Y le dije, Señor, quítame este dolor porque tengo culpabilidad, que si ese muchacho se suicidó o no. Ujú. Sí. Tengo ese miedo que me pase algo, tengo miedo a lo que me vaya a pasar. Yo sentía mucha inseguridad y eso me llevó a tener miedo a hablar delante de la gente, Ismael. Y en ese momento el Espíritu Santo ministró mi corazón y yo le dije, Señor, yo quiero que la persona que tú tienes para mí, para un propósito, le dije yo, que sea una persona que esté en las drogas, que esté en el alcohol, que yo lo pueda sacar, que le pueda predicar de tu nombre. Y de paso, Señor, pues me lo das para mí. Le dije, pero yo quiero ser un hombre, que sea un hombre tuyo. Nunca se me olvidan. Por eso uno tiene que ser específico con el Señor. Amén. Yo le dije, Señor, yo lo quiero así mismo, grande, moreno. Y yo siempre decía eso, de verdad. Y yo Alaba. porque tenía 17 años. Sí. Y yo le dije al Señor tal y cual como yo quería. Y yo sentí el bálsamo del Espíritu en mi corazón. Todavía no conocía su relación, pero sí sabía que Él hablaba. Le entregué eso, Ismael, y a partir de ahí comencé a ir a los servicios, a los jóvenes. Y yo le decía, Señor, yo no me quiero apartar. Y así como a los 2, como al año más, no, eso fue rápido. Al año conocí a un drogadicto, alcohólico, grandote, moreno, llamado José Jesús, que es el hombre de Dios, el Dios mío. propósito hasta el día de hoy. ¿Me Qué quiere gloria. preguntar algo? Era. Wow, wow. Entonces, Sí. así como usted mismo lo pidió, así mismo Dios se lo entregó. Pero ese testimonio, bueno, esa experiencia o ese momento difícil de esa trauma, me imagino que hay muchas jovencitas que han tenido un tiempo difícil conociendo muchachos que le gustan manipular Exacto. a las jóvenes para que se queden con él, que si no se quedan con él se van a quitar la vida, que si no que se quedan que van a hacer esto y lo otro, y llevan a muchas jovencitas, aunque algunas hasta mismo se matan, otras se ponen deprimidas, otras caen embarazadas y sí, otras son abusadas. Muchas situaciones difíciles simplemente por el temor o porque no están bien agarrados de la presencia de Dios. Sí. Y lo que Dios hizo con la vida de la pastora Lidia fue que la cubrió y la guardó de cualquier intención diabólica en contra de ella. Dios fue que la guardó. Wow, impresionante. Entonces, después que ya usted conoce a su esposo, ¿cuándo es que usted entra en ese momento para tener un encuentro sobrenatural con el Con el Espíritu de Señor. Dios? Bueno, ahí ya usted sabe, Dios, ese sería otro testimonio de Amén. cómo lo conocimos, nos casamos en el Sí. Señor, llegamos aquí a Estados Unidos. Nosotros nos casamos por la iglesia cristiana. Pues Ujú. estuvimos un tiempo nada más ahí, pero como te digo, éramos cristinos, no Sí, cristianos. imagina. La secreta. Exactamente, hermano. Entonces nosotros llegamos aquí a la ciudad primero estuvimos en diferentes lugares, en Las Vegas, en Los Ángeles, y llegamos aquí A a la ciudad, Kansas. a Kansas City, Hasta Kansas. Kansas. Pero déjame contarte un poquito de eso. Mira, cuando yo vivía todavía en México, una amiga mía, era mi mejor amiga en ese tiempo allá, y ella me dijo, me voy a ir a Estados Unidos. Y me dijo, ella le dije, por eso te digo que el que es profeta todo el tiempo profetiza aún hasta de chiste. Sí. Y ella me dijo, me voy a ir para Estados Unidos. Y me dijo ella, vámonos, Lidia. Y yo le dije, ¿sabes qué? Y yo la dejé a la terminal de los autobuses junto con mi esposo y ya estábamos casados. Y le dije a ella, me quité la cadena y me dijo, ya, le pregunté, ¿a dónde vas a ir? Ella me dijo, voy a ir a Kansas City, Kansas. ¿A dónde? A Kansas City. Me dijo, ahí vive mi hermano. Yo me quité una cadena de plata que tenía Ismael y se la puse a ella. Le dije, si tú llegas a Kansas, yo también voy a llegar allá. Wow. Y me dijo, tú estás Dios loca, es cierto, le dije. Y como a las 2 semanas ella me llamó, me dijo, Lidia, ya estoy en Kansas City, Kansas. Y me dijo ella, lo único que puede pasar fue tu cadena y la cadena de mi mamá. Entonces, Dios siempre abre camino para uno. Y ella Amén. llegó primero y después nosotros llegamos justamente con ella aquí. Tal y como Wow. lo declaramos, llegué con mi amiga Jessie, llegué a la ciudad de Kansas City, Kansas. Y de ahí nos comenzamos a congregar en otra iglesia donde nos reconciliamos con el Señor y pasó todo ese tiempo, pero ya yo conocí a nuestro amado pastor Juan Carlos Harrigan, que
Por cierto, nos congregábamos en el mismo lugar y pues nosotros íbamos a la iglesia y todo, pero yo recuerdo una vez cuando él me dijo, llegó de una campaña y el pastor me dijo, en ese tiempo evangelista me dijo, te voy a dar este CD que te va a transicionar tu vida y te va a cambiar. Me dijo, escúchalo, esa es una mujer loca en Dios y tú vas a ser como ella. Y cuando lo escuché era un CD de Gleida Belea, el pastor lo sabe bien. Yo agarré ese CD cuando yo vi que esa mujer, cómo gritaba, cómo hablaba, cómo predicaba, porque yo estaba acostumbrada a un evangelio, no así, gloria a Dios, aleluya. Sí. Pero ese fuego, yo decía, Dios mío, ¿y cómo consigo eso? Y le pregunté al pastor, ¿y cómo hace uno? Me dijo, solamente ora, me dijo él. Y yo todas las tardes me metía, me encerraba, como yo no trabajaba, mi hija estaba pequeña, Eunice. Me encerraba yo en mi recámara, Ismael, y comenzaba yo a escuchar ese video y comenzaba a leer la palabra, la leía mucho. Y una voz me decía, lee la Biblia. Le decía, no entiendo, solo lee. Y oraba, hasta que un día le dije, Señor, si tú realmente eres real, háblame las cosas, muéstrame que yo quiero tener como algo que sepa yo que tú me estás respaldando. Y yo tenía un cuadro en esa recámara, Ismael, un cuadro que uno lo compra en las tiendas de $1. Ese cuadro era como de Venecia. Y yo me acuerdo que siempre me encerraba ahí 2, 3, 4 horas orando y leyendo la palabra. Y en eso que yo me senté, escuché la voz de Dios ahí que me dijo, siéntate y mira ese cuadro. Y le dije, y yo sabía que era él. Me dijo, te quiero mostrar cosas para que aprendas a discernir lo que se mueve en los ambientes alrededor tuyo. Yo miré el cuadro y me dijo, ¿qué ves? Le digo, pues veo un río, un lago. Me dijo, ahora ve. Cuando vi Ismael, se formó la cara de un hombre en ese cuadro. Si tú me crees o no, allá tú. Wow, ese poderoso. Cuadro se rió conmigo y yo me reí con el cuadro. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿te estás riendo con el cuadro? Le dije, Señor, veo algo ahí. Y me dijo, eso es un espíritu de seducción. Me dijo, ese era un hombre, era un brujo. Nunca se me olvida, un vampiro. Yo sé, servirá o no. Pero era un vampiro de 1917, traía un espíritu de seducción en ese lugar. Le dije, eso es un cuadro de Venecia. No, me dijo, sácalo. Y en eso llegó mi esposo, las personas donde vivíamos, Ismael. ¿Tú crees que podían romper ese cuadro? Un cuadro de $1. Lo agarraron ellos y yo le dije a mi esposo, mira lo que ves. Y él me dijo, no veo nada, vuelve y ve. Le dije, cuando él vio como la cara, ya cuando mi esposo lo vio, ya la cara quedó plasmada en un cuadro. Y entonces sacamos ese cuadro, tratamos de romperlo, le echamos aceite, y no se quemaba, Ismael. Y eso fue algo que, mire, todos nuestro cuerpo se estremecía porque como una cosa así. Y así el Señor me iba hablando y me iba mostrando y siempre me decía, siéntate aquí que te quiero hablar. Y me decía, ¿qué es lo que tú ves con esa persona? Señor, yo veo esto. Me decía, te voy a hablar para que aprendas a discernir mi voz, porque muchas veces quiero enseñarte algo, pero muchas veces te distraes y piensas que eres tú y soy yo que te está hablando. Y el Señor siempre me hablaba con situaciones así, Ismael, pequeñas, pero la primera vez que yo tuve una experiencia que Él me dijera que viera algo fue en ese tiempo que estoy hablando, en años atrás, a través de un cuadro. Wow, eso está extraño. Entonces el Señor te dijo, cuando viste el cuadro, era de un espíritu. Así mismo, Ismael, de un espíritu. Estaba escondido. Estaba escondido. Mira, te voy a explicar lo que el Señor me mostró y me dijo en ese cuadro, porque mira, hay cosas, déjame explicarle algo. Yo sé que ustedes saben mucho de eso. Sí, pero quiero que lo explique. Sí, ok, mira, aquí es una cabina. ¿Esta cabina para qué sirve? Para predicar. Para predicar, para transmitir la palabra de Dios. Y todo lo que se mueve en este altar sale para predicar, para liberar. Amén. Es un ambiente y es una atmósfera que se mueve en este lugar. Amén. Ahora, si tú y yo desaparecemos ahora mismo de la cabina, la gente tira una foto, Dios mío de gloria, donde dice aliento del cielo. Simplemente está viendo una foto donde dice aliento del cielo, pero más atrás nadie vio. Nadie le mostró que estaba un Ismael predicando, una Lidia predicando, un varón predicando, gente de guerra, porque hubo un movimiento que se hizo en ese ambiente espiritual, ¿verdad? Entonces solamente ven un cuadro. Entonces el Señor me habló algo y me dijo, hay lugares, por eso es que uno no puede comprar cualquier cosa, porque hay lugares donde se practican brujería, donde se practican montes, que hay gente que, ay, qué bonito monte, tú no sabes si alguien fue a matar a alguien ahí, tú capturaste la imagen, pero te estás llevando un ambiente.
Entonces el Señor me decía que en esa Está región, poderoso eso. que en esa región había ese hombre y nunca se me olvida el año 1917. Han pasado más de 13, 14 años y esa información todavía la tengo en mi mente yo porque fue el Espíritu de Dios que me habló. Amén. Y me dijo que ese hombre era un espíritu de seducción que atrapaba a las mujeres en ese tiempo. Me dijo, tiene que, y yo le dije, Señor, me dijo, sácalo y rómpelo. Pero de otra manera, y muchas veces, ya eso ya fue convirtiéndonos a Cristo cuando ya estábamos ya en casa de Dios, donde Amén. nuestros pastores Juan Carlos y Diana Harrigan nos enviaban a abrir células a los hogares y ya Dios me había entrenado en ese lugar para ver cosas. Wow. Entonces muchas veces llegábamos a casas y podíamos ver cosas que tenían cosas extrañas, portales espirituales, y nosotros de esa manera, sabiamente, porque hay gente que llega a un hogar y dice, ¡ay, hay un demonio! No, usted lo va a espantar, es un nuevo creyente, no le puede decir eso. Claro. Con sabiduría usted le tiene que explicar lo que hay ahí y todo, y es así como Dios nos fue desarrollando una vida espiritual para poder ver y discernir las cosas. Wow, eso está muy, Poderoso. muy poderoso. Y bueno, Lidia, entonces, ¿cuándo fue que usted comenzó su ministerio? El ministerio suyo, porque sabemos que usted era parte la hermana Lidia era parte del coro, era parte de todo. Lidia siempre estaba ahí, siempre ha estado ahí con nosotros. La conozco desde que nació su bebé, hijo, Gedeón, que ahora es más alto que yo, toda la vida. Dios mío. Entonces, Pastora Lidia, ¿cuándo fue que usted comenzó su ministerio? Ok, ya mismo te lo voy a resumir rápido, Ismael. No, dígalo. Sí, rapidísimo. Mira, cuando yo te conté la experiencia que tuvimos en esa iglesia, ¿verdad? Pasaron cosas, nosotros nos salimos de la iglesia y también nuestro pastor ya no estaba ahí, todos nos dispersamos. Entonces, un día yo le dije al Señor, ya no nos congregamos, yo le dije, Señor, yo le dije a mi esposo, si Dios no nos pone un lugar donde congregarnos, nos vamos a ir al mundo. Y era un viernes, Ismael, le dije, vámonos a una discoteca. En mi vida había ido prácticamente, pero queremos ir. Pero antes de eso, una vez cuando nosotros conocimos al pastor, cómo predicaba en la congregación donde íbamos, yo le dije a mi esposo, si ese hombre levanta una iglesia, nos vamos con él. Y me dijo mi esposo, amén. Pero el pastor todavía vivía en República Dominicana. Él vino Amén. para acá, nosotros no lo veíamos, pero no vivía prácticamente ya 100% aquí. Yo creo que tú te recuerdas de eso. Sí, él venía en vez Constantemente. Entonces, ese viernes yo le dije al Señor, si tú no nos hablas para que nosotros nos congreguemos, nos vamos a descarriar hoy en la noche. Y te estoy hablando, y nosotros, eso fue al mediodía, mi esposo y yo recogiendo ropa para ir a lavar. Y me llama, ¿sabes quién me llamó, Ismael? La pastora Deiva. Y Deiva y Raico y ellos, eso era viernes. Ey. Y ella nos llamó y me dijo, Lidia, ¿cómo estás? Bien, amada, aquí ando. Le dije, mira, Lidia, me dijo, estábamos orando y el Espíritu de Dios nos habló de ustedes. Y el Señor me dijo a que te invite porque el hermano Juan Carlos dice, va a abrir su iglesia el domingo. Y quiere que tú cantes en el coro, me dijo, para este domingo. Y le dije, pero es increíble, Dios no me dejó descarriar ni 2 horas siquiera. Y me dijo, ¿puedes ir? Amén. Le dije, amén. Entonces, desde el primer día, Ismael, que Casa de Dios se abrió, que primero fuimos con la hermana Katy, En la casa. en la casa de la hermana Katy, y después solamente me tocó una reunión ahí. Y el primer día que se abrió Casa de Dios en la Prosper, que yo no sé si tú te acuerdas. En un local pequeño. En un local donde nos caía agua, ¿te acuerdas? Que en ese la gente ve la gloria. Miguel Grullón predicó ahí una vez. Ahí de traje blanco. Sí, varón. Eso fue hace muchos Yo años. lo vi ese día. Entonces, ese fue el primer día donde mi ministerio resucitó y comenzó. Porque yo le dije, Señor, y mi esposo comenzó de una vez sirviendo. Él llegó de Ujier. El primer día que se abrió ese local para la misericordia del Señor, estuvimos nosotros. Y yo canté el primer día ahí y mi esposo llegó de Ujier. Desde ese primer día, Ismael, hasta el día que el pastor nos lanzó. Y ahí Dios comenzó. Entonces comenzamos a cantar y nunca faltaba. Siempre estaba ahí. Ahí también estaba Jennifer, ¿no? No, Jennifer apareció, fue aquí en la 948, pero okay, del otro lado no, estaba con otras personas que, por cierto, desafortunadamente no están aquí, pero permanecimos. Pero algo que aprendimos desde el primer día, Ismael, era la persistencia. Y te quiero decir algo, que lo que el Señor me hablaba, porque la gente quiere profetizar, quiere tener encuentros con ángeles y está bien. Yo lo que veo los espíritus con mis ojos abiertos, pero de sueños así yo
Casi realmente no. Yo veo, si veo a un hombre negro, algo, lo veo así como te estoy mirando a ti, Wow. en mi espíritu, pero no veo en sueños, ¿me entiendes? Rara Amén. vez. Entonces el Señor siempre traía su voz muy avivada dentro de mí y me decía, aquí te quedas y no te mueves. A lo que yo voy es que hay muchas personas que tienen muchas experiencias con ángeles y está bien, con demonios y está bien, pero cuando Dios le habla no le obedecen. Y el Mm. Señor te dice, permanece ahí, no te muevas ahí. Entonces muchos sueltan fácil y yo creo que ese es el mayor encuentro que usted puede tener, que cuando la voz del Espíritu viene a darte una instrucción, tú tienes que saber que es Él que te está hablando. En Wow. qué cosas que si Dios te dice, Lidia, siéntate ahí 2 minutos, yo sé que es Él que me está hablando. Y si me dice, sal y ve con la hermana, yo sé que es Él que me está hablando. Y si Él me dice, Lidia, no sueltes, yo sé que es Él que me está hablando. Entonces, desde ahí ya yo había tenido mi experiencia y ya con el Señor me dijo, esta es tu iglesia, tu congregación, vea lo que veas, no te muevas porque aquí yo te voy a bendecir y te voy a desarrollar. Wow. Comenzamos a cantar en el coro ahí todo el Sí, tiempo. eso fue hace Viento muchos suplea años. muchos años Eso fue atrás. hace muchos años. Eso fue, wow, Dios mío, eso me acuerda cuando yo estaba chiquito y todavía íbamos a la otra iglesia y Sí, hermano. una noche después de un culto, el pastor fue a abrir como un cuarto de storage y le entregaron un Ay, champurrado ay, Dios. hirviendo, varón. Wow. Un champurrado como un chocolate Sí, sí, caliente. sí, sí. Ujú. Varón, él me lo dice, agárralo, y yo lo agarro y yo comienzo a hacerle así. Y se me cayó encima y me quemó todo Todavía el tienen pecho. la marca, hermano. Ya se me quitó la marca, se Gloria me a quemó Dios. todo el pecho, no sé si fue segundo Grado. grado o tercero grado, pero varón, una quemada fea, varón. Todo el mundo estaba asustado, pensó que yo me morí. Eso fue una locura. Pero desde ese entonces que conozco a la pastora Lidia, desde que tengo Esa iglesia. desde que 6 años. 6 años, varón. Yo tengo 22 ahora, 6 años. Está grande, hermano. Y Eso ya hace quiere decir que mucho. yo también. Ay, Dios. Desde lo que tengo 6 años, amén, hemos conocido a esta mujer y hemos visto el crecimiento de parte de Dios. Y hablando del crecimiento, pastora, cuando ya usted comenzó, las invitaciones le comenzaron a llegar, a predicar, dígame de experiencia que usted ha tenido allá predicando en esas campañas. Amén, experiencias con demonios, experiencias con milagros o cosas así. Lo que Dios ha hecho Lo ahí. que Dios ha hecho Amén. a través de No, usted. Dios siempre lleva una transición y no quiero dejar pasar por alto que para que tú puedas salir también, recuerde que comenzamos aquí en la radio Sí, sí. y también Dios nos habló para entrar aquí en la radio donde donde un día yo llegué a un trabajo, Ismael, y el Señor me habló y me dijo, es el último día de tu trabajo, tienes que ir, vas a estar en otro ministerio. Le dije, Señor, ¿y qué voy a hacer? Vas a estar en la radio. Yo en la radio, pero hablo mucho, la gente no me va a entender. Que eso son muchas cosas que uno tiene que contar, ¿verdad? Pero de ahí nosotros llegamos a esta radio y ahí fue donde Dios nos fue desarrollando para hablar y ministrar. Y ahí comenzaron las invitaciones, hemos comenzado a salir en diferentes lugares dentro de Estados Unidos, pero hemos podido, bueno, de tantos lugares que uno ha ido, Dios mío, como cada que uno va a ir a un lugar, Dios siempre te habla del ambiente que te vas a encontrar Sí. y de las situaciones que tú vas a ver. Pero los primeros lugares donde nosotros fuimos primeramente fue a Garden City, donde yo sé que en esta ciudad hay espíritus. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el hotel, mi esposo y yo predicando, y eso lo pasó toda la familia, estábamos ahí orando y literalmente nosotros sentimos como una sombra negra entraron y nos tenían prácticamente ahogando y ninguno de los dos nos podíamos mover y mi esposo empezó y lo quedaba lloviendo y empezamos a orar y ahí el Señor quebrantó, rompió eso y nosotros podíamos sentir y ver literalmente como ángeles rodeaban esa ciudad. Y el Señor nos dijo, no tengan miedo porque tenemos que hablar la primera vez donde tuvimos que salir. Y yo realmente tuve miedo, le dije, Señor, y eso para salir a predicar, para estar, que todo el tiempo te estén, ¿cómo se dice? Oprimiendo para que tú puedas liberar a alguien. Y el Señor me dijo, no, tienes que ver. Y me dijo, y vas a sentir unos síntomas que cuando tú llegues ahí al lugar, en tu cuerpo vas a sentir síntomas. Entonces, cuando nosotros llegamos a la campaña que fuimos con el pastor, por cierto, Ujú. la primera vez que fuimos ahí, Ajá, sí, sí. empecé a vomitar y mal y yo me turbé. Yo dije, ¿por qué vomitando? Y salí corriendo y me devolví y me acerqué a tu papá, al pastor. Le dije, pastor,
¿por qué yo estoy vomitando si yo no estoy endemoniada? Me dijo, Lidia, tranquila, me dijo, la gente va a ser liberada y lo está sintiendo tú. Me dijo, sigue y ora por esa mujer. Y él me mandaba, y iba yo y oraba por las personas. Pero me acuerdo una vez cuando seguimos yendo ahí, y el Señor nos dijo, van a pelear con espíritu de homosexualismo y de lesbianismo también. Y mi esposo se acercó a una mujer, Ismael, que completamente endemoniada. Y el Señor le dijo, comienza a hablar en lenguas. Y estábamos los dos ahí, me dijo, vamos, habla en lengua. Me dijo, habla en lengua, que algo Dios va a hacer. Y la mujer cayó ahí prácticamente, se comenzó a revolcar y empezó a ser libre. Y esa mujer, y el Señor nos dijo, no hablen en español con ella. ¿Por qué, Señor? No hablen en español, solamente háblenle a su espíritu. Y esa mujer se levantó, Ismael, y prácticamente cuando se levantó se reconcilió con el Señor y nos dijo que la muchacha que iba con ella era su pareja, que la quería dejar de una vez. Y vimos Wow. cómo el Señor la libertó, pero nosotros le preguntamos al Señor porque hay personas que cuando están, tú lo sabes bien eso, cuando están prácticamente endemoniados, uno le habla al espíritu de la persona para que sea libre. Amén. Y así pasamos diferentes circunstancias, pero Dios me ha llevado más a ministrar en el área de lo que son las mujeres en el área de sanidad, porque hay muchas Wow. personas que todavía no pueden ser libres, no pueden perdonar al esposo que las dejó, Imagínate. no pueden ser libres en su corazón. Entonces, Dios me ha permitido orar. Recientemente estuve aquí en una iglesia aquí, ¿En Kansas? aquí en Kansas City, Kansas. Gloria a Dios. Eso fue hace poquito atrás y estaba llorando, estaba predicando la palabra y el Espíritu de Dios me dijo algo, me dijo, esa mujer tiene un espíritu que la está oprimiendo. Me dijo, habla la palabra y todavía no la mires. Le dije, Señor, me dijo, no la mires a los ojos porque está atada. Y comencé a orar y a hablar, a predicar la palabra. Y me dijo, la vas a ministrar hasta lo último, ministra a todas y a ella déjala a lo último. Y mal, y cuando llamamos a la muchacha, ella comenzó a hablar en lengua, pero el Señor me dijo, no, me dijo, no te confundas que no soy yo. Me dijo, ella está haciendo otra cosa que no tiene que hacer. Y comencé a orar por esa mujer y de repente, Ismael, que pues ella empezó a sacudirse ahí y el Señor la agarró y me dijo, Señor, ponle la mano en el estómago porque va a ser libre en esta hora. Y le puse la mano en el estómago y esa mujer empezó a vomitar, a sacar y el Señor le dijo, le hablé cosas personales de ella que tenía que perdonar y Dios la liberó, pero ella me dijo algo que había estado ahí porque había tenido mucho resentimiento en su corazón, pero hasta que ella no confesara a Cristo, ella no podía ser libre. Eso fue uno, pero hace poquito, hace como un mes atrás, fui a una ciudad. Dios bendiga esa ciudad, nos recibieron bien y había una familia. Por eso es que, mira, uno tiene que escuchar a Dios de lo que uno va a hablar y de lo que uno va a ministrar. Yo comencé a predicar y había una pareja que se me acercó y el Señor les dio una palabra. Le dije, no va a haber vergüenza para ti, ni para tu casa, ni para tu familia. Y Dios lo tocó y el varón se empezó a revolcar ahí y la mujer también. Y les dije cosas específicas que el Señor tenía que hacer con ellos. Y cuando ellos se levantaron, pero el Señor me mostró cosas feas, Ismael, de su matrimonio. Y cuando ellos se levantaron, me testificaron y me dijeron que Dios le habían hablado y que ellos le habían dicho al Señor que interviniera en ellos. Y me dijeron, hace un año atrás, nosotros practicábamos el matrimonio polígamo, algo así, que ellos no podían estar ellos solos, sino que tenían que estar con otras personas teniendo relaciones sexuales y que le habían pedido a Dios que si Dios no le hablaba en el día de espíritu fuerte, que si Dios no le hablaba en la campaña, ellos se iban a devolver al mundo otra vez y que Dios en su misericordia nos usó esa noche y le hablamos y le dijimos que tenía que afirmarse con el Señor y esa gente fue libre en esa noche, Ismael. Y yo creo en la profecía, pero yo creo más cuando Dios le habla a personas que específicamente porque nosotros podemos, ustedes saben que son profetas, cuando uno habla, te voy a bendecir en naciones, eso ya está bien, pero hay personas que no pueden transicionar al siguiente paso si primero Dios no trata con ese área, la situación de ahora. Ellos, lo tremendo y mal que ellos estaban sirviendo en su congregación, eran diáconos de la iglesia, pero no querían hablar eso y lo tenían, le dije, no sientan vergüenza, porque el Dios que nos llama, Dios liberta, aunque uno sienta vergüenza, pero es mejor hablar. Y así hay muchas personas que están batallando con situaciones. Hay espíritu extraño entonces, Pastora Lidia, hay espíritus que de forma totalmente raras,
que el mundo tiene ignorancia sobre eso y de hecho Sí. se burla de esto, pero después ve la manifestación en la televisión, lo ven lo que en muchas situaciones en las noticias o lo que pasó ahora en Europa, lo ven con todas estas cosas extrañas y dicen, pero qué cosa más rara, no, los espíritus están en los aires, Exacto. los demonios se están moviendo y esto se está poniendo feo. Y lo que pasa es que ahora lo estamos haciendo lo loco y no queremos hablar la verdad, pero la verdad se tiene que predicar. Así es. La verdad se tiene que hablar. Y lo que pasa es que eso ahora se está metiendo en las iglesias y hay que reprender esos espíritus. Luis. Así es, pastora. El ministerio pastoral es un ministerio difícil, muchos dicen sufrido. Jesús dijo, los obreros son pocos, la mies es mucha. Rogad al Señor que envíe obreros a sus mies. Usted y su esposo, el pastor José, son uno de esos pocos obreros que dicen, sí, Señor, envíame a mí, yo iré. Nos gustaría saber cómo ha sido la transición al ministerio pastoral, qué ha sido aquello que más difícil han experimentado, que pueda contarnos y que pueda pues hablarle allí a la audiencia. Amén. Mire, lo primero es que este ministerio pastoral es por llamado, hermano. Yo me acuerdo que yo le decía a mi papá, yo quiero ser todo menos pastora, así que no lo repites mal. Yo le decía eso a mi papá, pero sabe que el que tiene el llamado pastoral siempre pastorea sin darse cuenta. Porque yo recuerdo que mi pastor Juan Carlos, y ahí está él, y la pastora que ellos saben que hablo verdad, que más el pastor siempre nos mandaba a las células, a la casa, a los hogares, nos decía, José, Lidia, alguien está en el hospital, corran, vayan y oren por él. Y siempre nos estaba mandando, entonces como que, o nos mandaban matrimonio, mira, este matrimonio está así. Entonces Dios siempre va preparando antes de que tú llegues a donde tú tienes que plantarte. Mira, nosotros, es difícil la pregunta que usted me ha hecho, ¿verdad? Porque es la pregunta de la casa, pero realmente yo le doy gloria al Señor y a nuestros pastores porque siempre nos han enseñado la dependencia del Espíritu Santo. Wow. Y una vez, yo me acuerdo que cuando tomamos una clase con la pastora Diana, ella nos dijo, Lidia y José, pero a ustedes, ¿qué les voy a enseñar si ustedes ya aprendieron a pastorear desde el primer día que nosotros abrimos la iglesia? Wow. Ya han sabido cómo tienen que llegar. Y una de las cosas que usted tiene que saber, que a toda persona que Dios llama, siempre va a tener un obstáculo para vencer. Wow. Y lo primero es el temor a lo que la gente dirá, el miedo. Señor, pero si hay tanta gente ungida, ¿por qué me escogiste a mí? Si hay gente que tiene más conocimiento, más sabiduría y estas cosas, y prácticamente nosotros agarramos este remanente de casa de Dios. Y ahí el Señor nos ha llevado a una total dependencia de Él, a cómo tratar con la gente, a cómo tratar con el pueblo, a cómo nosotros direccionar a las personas. Pero miren, mientras nosotros hacemos lo que nuestros pastores nos han enseñado, Ismael, que es siempre depender del Espíritu Santo. Usted no sabe qué hacer, ore. Y mire, y muchas personas preguntan, ¿hay una varita mágica? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo agarraron? Yo creo en la honra, porque nadie que no honre al manto que usted sirve no podrá recibir lo que usted está honrando, porque hay gente que honra de boca pero no honra de labio. Entonces a nuestros pastores, nosotros teníamos algo que si nuestro pastor Juan Carlos decía, vamos a comprar algo, nosotros amén, y creíamos, aporte con lo que podíamos, nosotros creíamos, hermano. Entonces el primer desafío de nosotros fue que cuando teníamos 3 meses, 3 meses de ir a Topica, y el pastor nos dijo, José, Lidia, buscan un local para rentar. Y nosotros nos quedamos viendo, le dijimos, pero ¿cuándo el pastor nos ha enseñado a rentar? Wow. Teníamos 7 miembros, 8 por ahí, y me dijo, en Topica, y me dijo mi esposo, ¿y cuándo el pastor Juan Carlos nos ha enseñado? Si él nos ha enseñado a poseer, nosotros nos vamos a rentar. Tremendo. Le digo, varón, pero tú estás loco, si sabes que ni te han ungido y esa gente ni te conoce, le dije yo. Y me dijo, no, me dijo, como quiera la obra del Señor, nosotros nos vamos a rentar, vamos a comprar, me dijo, porque yo creo que hay que levantarle altar a Jehová, me dijo, desde el inicio. Le dije, bueno, me dijo, ¿tú me crees? Me dijo, ¿te acuerdas cuando estábamos en la 98? Pero te digo que la unción que tú honras, la unción que tú recibes. Y nuestro pastor nos ha enseñado, él decía, ¿me creen? Amén. Y nosotros éramos los primeros, Ismael,
en cuando él decía, vamos a rodear la ciudad, vamos a rodear, y nosotros íbamos y creíamos. Entonces nosotros sabíamos, entonces nuestro primer reto que tuvimos que pasar, hermano, fue poseer un lugar. Entonces buscamos Wow. nosotros nuestro local, y pues Dios nos dio una escuela completa. Wow. Para gloria y Dios honra del mío. Señor. Estamos en construcción ahorita, pero con lo poco es que la gente se mide. Usted pide lo sobrenatural y está bien, ¿verdad? Porque nosotros vemos. Ujú. Pero ¿qué tal cuando Dios te reta a hacer algo? Ujú. Donde no hay las finanzas, donde te digan, tenga, mija, agárrelo todo, y vea y posea ahí. Y nosotros dijimos, vamos a creerle al Señor. Entonces mi esposo me dijo, hay que vender lo que vendamos, vamos a poner una parte, la iglesia otro, y empezamos a orar, a orar, a orar. Señor, si tú nos llamaste, danos un lugar propio. Esa es la Y, señal. y Dios nos dio ese Wow, lugar Padre propio. amado. O sea, ustedes prácticamente pelearon por la bendición de Dios. Sí, maestro. No quisieron rentar, quisieron Desde el comprar. inicio nosotros nos movimos de un lugar, había un moreno que nos decía, ya se tiene que salir del local, y el pastor Juan Carlos siempre nos ha enseñado que a nosotros, al Espíritu Santo, no se le pone límite. Claro. Entonces nosotros buscamos el local, y el pastor nos dijo, ¿usted está loco? Sí, pastor. ¿Quieren meterse en ese lío? Sí, pastor. ¿Usted sabe que hay mucho trabajo? Sí, pastor. Y nosotros creímos eso. Y lo segundo fue poseer ese lugar y después enfrentar la crítica de la gente, que no sé si lo puedo yo decir al aire o no, pero recibimos mucha crítica porque la gente decía, no, es que a los pastores Juan Carlos, José, Lidia son sus consentidos, le agarraron iglesia, le pusieron todo, y le decimos, no, hermano, nosotros estamos trabajando Le ahí. pusieron todo. Sí. Ismael, ayúdame con eso. Lo pusieron todo. Bueno, Ismael ha ido a nuestra congregación, ¿verdad? Sí, Que vamos no, paso está a muy paso. bonito lo que Dios está haciendo. Bueno, hemos ido, está Sí, muy bonito lo que Dios bastante está grande. haciendo. Está demasiado grande. Grande, Es una bendición, de verdad Sí, que mucho sí, trabajo. pero hay mucho trabajo. mucho que hacer. Eso hay mucho que hacer, pero en el nombre de Jesús creemos que al año que viene o cuando Dios En el desea, nombre de Jesús. ya van a tener ese local ya listo para comenzar su iglesia. Pueden caber como 500 personas, ¿no? 500, 800 personas. ¡Wow! Ahorita estamos justamente en el lugar donde donde Ismael predicó, y Sí. donde próximamente el hermano también. Ahí es solamente uno de los salones, pero en sí el salón se puede tumbar paredes y puede. ¡Wow! ¡Wow! El salón grande cabe como Sí, 800 800 personas. ¡Wow! personas. Sí, en verdad está hermoso, pero en realidad lo que yo puedo ver en la vida de la pastora Lidia es, la clave en toda su vida es la persistencia. En persistir en lo que Dios ha dicho sobre ella, lo que Dios ha dicho sobre su casa, lo que Dios ha dicho sobre su familia. Y es hermoso ver que aún sus hijos también están siguiendo su paso, porque veo a Unice que Unice canta, que predica también, y Sí, que, predica envuelve. también. y que Ahí se va, ahí envuelve. va, sí. Se envuelve. Y ella tiene ¿cuántos años? 16, 17, 18 cumplió ahora. 18 años tiene su hija. O sea, yo la vi chiquita. Ahora, verla ministrar y predicar la palabra de Dios es algo impresionante, y que sus padres le instruyeron a sus hijos desde pequeño. Y eso es algo muy poderoso cuando uno como padre, como madre, instruye a sus hijos que sigan los pasos de Cristo, que se mantengan, que sigan viendo esas acciones, porque los hijos aprenden de sus Exacto. padres. Y no solamente de las palabras, sino de los hechos. Yo he aprendido toda mi vida, todo lo que yo soy es gracias a mi mamá y a mi papá. Exacto. Literalmente lo que yo soy es mi madre y mi padre. Amén. Y Dios. Bueno, principalmente Dios y mis padres. Amén. Ellos me han instruido, me han enseñado el caminar, me han corregido, me han regañado, me han reprendido, y le doy mil y millones de gracias, porque por ello es que estamos aquí. Entonces, yo creo en eso, y lo que yo me he aprendido de ellos y lo que yo puedo ver en esta familia es la persistencia. Aunque todo el mundo dude, hermano, usted no sabe las veces que han dudado de nosotros, de nuestra iglesia, de todo lo que hemos hecho. Comenzamos en una casita, después una casita en un local pequeño, después un local en la 948, después en la 948, ahora en la iglesia. Para nosotros, esa iglesia, el cine, para nosotros eso era para un millón de No, es gente. cierto. Para nosotros parecía para 1 millón de Que nunca personas. se iba a llenar. es cierto. Dijimos, Dios mío, pero esto es demasiado grande. No puede ser. Yo me acuerdo que limpiábamos la iglesia, Sí es, y así que nos es. gustaba hacer. Yo era chiquito, me gustaba de que ayudar en construcción y que poner los clavos porque me gustaba.
Y yo me acuerdo que yo miraba eso y decía, Gigante. Dios mío, pero y ahí hacíamos 7 horas, varón. Sí, Y no se no se llenaba, no se llenaba. llenaba. Y decíamos, no, es No que se esto es demasiado llenaba. grande, esto es para para nosotros era como si había 50,000 personas, varón. Es De lo verdad. grande que lo mirábamos. Y yo decíamos, wow, y la luz, una emoción, estábamos bien felices cuando agarramos el local, yo estaba ahí cuando firmaron los papeles, yo estaba feliz, estábamos todos felices. Y ahora que se ve pequeño para nosotros, y ahora Oh, que, sí. Ahora queda ahora que pequeño. un miércoles está reventado, está lleno de gente, hay que poner silla extra. Un miércoles que antes los martes era que teníamos culto, Los martes. no se llenaba, ni la mitad, varón, ni a la mitad. Y ahora Dios ha bendecido porque un hombre y una mujer de Dios se ha mantenido en esa visión, persistiendo y creyendo en lo que Dios le ha dicho. Y ahora tenemos que construir una iglesia. Hermano, nunca lo imaginamos algo No, así. no, es verdad. Nunca no. lo imaginamos así. Nunca yo me imaginaba que Lidia y José iban a ser pastores. No, Nunca. menos nosotros, Ismael. Nunca, varón. Nunca. Pero eso es lo que hace Dios. Así es. Dios te lleva de gloria en nivel en nivel, de gloria en gloria, de diferentes temporadas de aprendizaje, y uno va avanzando y creciendo. Entonces, en verdad es un gozo como Sí, ver amén. cómo uno comienza y cómo uno está viendo la mano de Dios. Y Va creciendo. en verdad eso siempre ha sido el plan de Dios. Siempre eso va a ser el plan de Dios. Así que aunque tú veas que mucha gente duda o no cree en lo que Dios dijo sobre ti, sigue persistiendo, aunque se vea pequeño lo que Dios dijo sobre ti. Sigue creyendo. Sigue creyendo que así nosotros comenzamos, así todos comenzamos en un lugar pequeño, en algo muy pequeño, pero cuando tú sigues creyendo en Dios, Dios va a comenzar a abrirte esos ojos, abrirte las puertas en el momento que no te lo esperas. Dios lo va a hacer. Amén. Y Pastora Lidia, queremos que usted haga una oración para aquellas personas de lo que estamos hablando, para que puedan entrar en esa dimensión de Dios, que vean lo sobrenatural de Dios, que vean todo eso, pero que tengan un corazón de persistencia, un espíritu de persistencia, que eso es lo que yo puedo ver en la vida suya. Amén, en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar. Gracias, Ismael. Vamos a orar por esas personas que tienen un llamado de Dios. Mire, amado, el reino de los cielos se mueve por, como nuestro pastor siempre nos ha dicho, lo que usted siembra lo va a cosechar, y todo lo que haga siempre sea para el Señor, con acción de gracias siempre. Así que vamos a orar para que usted que va comenzando un ministerio, sea que sea el lugar donde usted esté, permanezca y hágalo en amor en el Señor. Padre, te adoramos en esta tarde y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad eterna. Señor, como dice tu palabra, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y Señor, yo oro en este momento por cada ministerio, por cada hombre y mujer tuyo, Señor, que los has llamado desde la eternidad, desde el vientre de de su madre, Dios amado, para que puedan tener un encuentro verdadero contigo, Señor, y amen tu nombre, amen tu palabra, amen la obra, Señor, que amen lo que hace. Tráeles fidelidad en sus corazones, primeramente a ti, Señor, fidelidad a sus pastores, fidelidad a su congregación, que persistan, Señor, que su corazón no desfalle, no desfallezca, Señor amado, que no se devuelvan por nada, que tengan unos corazones, Dios mío, de gloria, llenos de tu poder, que tengan corazones firmes, que tengan corazones que no sean como viento fluctuante, que hoy quieren con todo y mañana se retroceden. Yo oro para que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret puedan permanecer en ti, puedan ser guiados por ti, Señor, y que no suelten, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Oro, Señor, para que cada pastor, ministro, siervo tuyo, Dios mío, puedan caminar en confianza, como tú nos has hablado y nos has dicho, Señor. Tienen dos opciones: o me creen o me creen. En ti no hay duda, Señor. Si tú hablaste, Dios mío, nuestro trabajo es creer, esperar y permanecer en ti. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Por esta hermosa palabra, Señor. Bendecimos la vida de la pastora Lidia. Bendecimos su entrada y su salida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, y bendecimos toda aquella persona que está conectada, todas las naciones las bendecimos, Señor. Señor, bendecimos, Padre, oramos porque tengas misericordia del país de Venezuela, Padre. Mete tu mano ahí, Señor,
que tú sigas glorificándote como tú sabes hacerlo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, fue un placer que ustedes se conectaron esta hermosa noche. Teníamos ya 2 semanas sin programa, pero gloria a Dios, ya estamos aquí y creemos que Dios va a traer más y más gloria. Vamos de gloria en gloria y de unción en unción. Amén. Así que, Pastora Lidia, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted, ministro. Saludamos a todos los hijos suyos de la iglesia de Topica, Casa de Dios. Pronto te vemos para allá. Amén. Son gente de, bueno, está cerca, está 40 Sí, sí. minutos de mi casa. Amén. Bendecimos toda esa gente de Dios. Es un gozo predicar allá. Siempre cuando predico se mete la mano de Jehová y Amén, amén. Hay una Dios, chiquita. hay una shekinah ahí, hay una unción ahí. Amén. Así que mis hermanos, gracias por conectarse esta hermosa tarde. Y la semana que viene estamos aquí a las 7 p.m. hora centro. Shalom. Shalom.